Lo voy a saludar a Carlos Roldán, presidente de la Sociedad Rural de Mercedes y a cargo de la titularidad de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes. Roldán, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien, Y aprovecho para saludarlo a Jorge ahí, si sigue todavía en el estudio. Creo que ya se cortó recién. Usted sabe, Roldán, que en realidad estamos hablando sobre el tema, comenzamos hablando del tema un poco de las retenciones y la política nacional, cómo se perfila. Bueno, el sector agropecuario fue quizás el más beneficiado con el tema, este esquema de la liberación de las retenciones y especialmente la exportación de carne que tiene hasta fin de mes. Pero queríamos preguntar, ¿en Corrientes se ven beneficios de esto, de estas medidas? ¿Cómo hay que verlo? ¿Cómo tiene que ver o cómo lo ve el productor correntino? No, yo creo que primero vamos a hablar sobre la quita de las retenciones y después hablamos puntualmente sobre esta quita. La quita de las retenciones ayuda al crecimiento de todo el sector privado, independientemente de la provincia, y después chorrea seguramente en todo el resto de la provincia, debería chorrear con obras, con arreglos, con diferentes cosas. Puntualmente, la quita de las retenciones de la soja a nosotros no nos beneficia porque no tenemos soja. Sí nos benefició muchísimo el año pasado cuando se quitaron las retenciones a todas las economías regionales, donde ahí entra la madera, entra el arroz, que eso sí tenemos en nuestra provincia. Esta quita, como sector productivo, como correntinos, digamos, no nos impacta directamente, pero bueno, seguramente si esto hubiese sido por más tiempo y hubiese sido manejado de otra manera, seguramente iba a terminar impactando. Sí, ¿y ustedes cómo ven, digo, desde el sector productivo, más específicamente del sector ganadero, todas estas políticas nacionales? ¿La ven factible, la ven como una salida para el sector de ustedes? Mira, yo creo que el problema que tuvimos en esta quita es que duraron 72 horas. Lo que se vendió de soja y grano es lo que tenían las exportadoras en los silos, y hoy, con las retenciones de vuelta en el lugar que estaban, al 35%, seguramente a volver a bajar el precio, y hoy las exportadoras van a comprar soja, van a reponer su stock al valor que tenía la semana pasada. Yo creo que el problema de estas quitas fue que no les llegó al productor. No tengo duda que no le llegó. Hubiese sido mucho más coherente bajar las retenciones 10 puntos, 15 puntos y mantenerlas en el tiempo, y no una quita que indudablemente fue para conseguir los dólares que necesitaba el gobierno. A ver, ¿esta quita fue entonces a medida de un sector o en realidad a medida de la necesidad de tener ciertos dólares? Yo creo que fue la necesidad de tener ciertos dólares. Claro. Pero eso termina perjudicando al pequeño productor, digo, a los productores, como recién me estaba diciendo. No sé si perjudicando o no, pero no fuimos parte de la suba de precio. Si se vendió todo lo que se vendió en 72 horas, era la soja que estaba guardada en los silos de las exportadoras, o inclusive contratos a largo plazo, porque la soja se puede entregar hasta marzo. Pero el precio de mercado de la soja, veamos mañana cuando arranquen los mercados de vuelta, y seguramente volverá a caer a los $400 que estaban antes de las retenciones, y estimo que el exportador va a comprar y va a reponer a menor valor. Se habla de un negocio para los exportadores de $1.300 millones. Sí. Esto de vender más caro y reponer más barato ahora, ¿no es cierto? Claro. Y lo otro que tenía que preguntarle a ciencia cierta es decir, bueno, ya llevamos casi 2 años de esta gestión. Es cierto que venimos de lugares peores, pero ¿ven un horizonte ustedes? Y bueno, yo creo que el campo y el sector privado a este tipo de gobiernos lo va a apoyar. En el fondo no apoya al gobierno, apoya la idea. Nosotros ya vimos dónde nos llevó el populismo, inclusive creo que lo más grave que tiene nuestro país es haber perdido 2 generaciones de personas que sepan trabajar, y a eso no queremos volver. Ahora, esto que está pasando, que está haciendo este gobierno, tiene aciertos, y yo creo que esto no fue uno de ellos, porque tendrían que haber manejado de otra manera, porque, repito, no le llegó al productor. Sí.
entiendo que vamos a seguir apoyando, pero siempre desde asociación, desde la rural y desde CRA, marcando lo que está bien y remarcando lo que está mal, que creo que esta quita fue una de ellas. Roldán, a ver, siendo un poco más crudo, diría, hoy al gobierno nacional a ustedes los une el espanto de lo anterior, entonces. Sí, capaz que es muy cruda tu visión así, puesta de esa manera, pero lo que sí, en parte porque somos, te repito, que el Estado sea lo más chico posible, que el privado tenga la posibilidad de menores impuestos y de que pase a ser el generador de trabajo y no como era antes, que generaba el empleo público. Todo eso vamos a seguir apoyando. Yo creo que este gobierno tiene el apoyo del campo, pero bueno, hay cosas que le vamos a marcar como le hemos marcado siempre, como fue el tema de la vacuna aftosa, que por suerte se acomodó. Hoy estamos detrás de la reforma laboral y la reforma tributaria. Estamos pagando un exceso de impuestos. Hay muchos municipales que depende del municipio, pero el productor que llega a pagar más cantidad de impuestos en el país paga hasta 155 impuestos entre municipales, provinciales y nacionales. El 90%, el 10% de esos impuestos recauda el 90% del dinero. Todo el resto de burocracia. Un gobierno que plantea de que va a ir eliminando esto, y lógicamente que va a tener el apoyo del sector productivo. Pero bueno, yo creo que esto terminó siendo una pifeada, lo que parecía un gran acierto. Sí, a ver, es el segundo que me dice lo mismo, el ingeniero Gómez también me dijo lo mismo. Yo apoyo la disminución de los gastos del Estado, pero nunca voy a estar de acuerdo cuando el Estado está ausente en lugares estratégicos y más para los sectores productivos, como ser, por ejemplo, en las rutas, como por ejemplo en las estructuras básicas y un montón de otras cosas que entiendo que el Estado tiene que estar presente en forma constante. Pero también entiendo cuál es la visión de ustedes y un poco yo lo decía en forma más cruda, como usted mismo me lo reconocía. Pero sí, comparto en gran medida la respuesta que usted está brindando. Roldán, le agradezco mucho. Y lo otro que defendemos siempre es el déficit cero, ¿a qué costo? Digamos. Claro. En eso sí comparto con la Federación Económica, de la educación, de la seguridad, de la infraestructura, el gobierno no se puede hacer a un costado. Tal cual. Tendrán que ver de otra manera cómo van a lograr el déficit cero, pero no se puede hacer a un costado de estas obligaciones básicas que tiene el Estado, que después se le fueron agregando muchas otras, pero el inicio del Estado, esto era lo que le correspondía. Es así. Roldán, gracias, muy amable. Gracias, Daniel, y saludos a toda tu audiencia. Igualmente, gracias. Carlos Roldán, presidente de la Sociedad Rural de Mercedes y a cargo de la titularidad de la Asociación de Sociedades Rurales.